En primer lugar, vamos a decir entonces de ese realismo jurídico, hay que diferenciarlo de ese realismo metafísico, hay que diferenciarlo del realismo tomasino, del realismo aristotélico, y hay que pensar es que este es un realismo moderno, un realismo científico, un realismo más científico empírico, ¿sí? Está influenciado sobre todo por la investigación científica empírica, y que específicamente tiene unas características muy especiales, una especificidad que se le da la misma cultura jurídica en Norteamérica. Ese sería un primer punto. Ahora, uno de los presupuestos de los que parte el realismo jurídico es que para ellos la realidad existe con independencia de la comprensión humana. Ese es un presupuesto epistemológico, eso sí, el realismo en general. Pero además, otro presupuesto general que es importante tener en cuenta acá es que plantean que la realidad no debe adecuarse al pensamiento, ¿sí? O al conocimiento humano. Y en este caso específicamente para el realismo jurídico significa que entonces la realidad no se puede adecuar siempre a las categorías o los conceptos o a las teorías, sino que más bien son las categorías, los conceptos y las teorías las que deben tener cierta flexibilidad, cierto dinamismo y capacidad de adaptación a la realidad, ya sea política, a la realidad social fundamentalmente, a la realidad cultural, a la realidad histórica que vive una sociedad en determinado momento. Esta idea la podemos explicar de la siguiente manera. Piensen en un vaso que tengan a la mano y querer meter en ese vaso todo lo que esté en la habitación o en el estudio en el que están ahorita o en su casa. Piensen que ese vasito son como las categorías, los conceptos, ¿sí? Que usa la filosofía, que usa el derecho, ¿sí? Y lo absurdo es creer que podamos entonces adecuar la complejidad de la realidad a esas categorías y a esos conceptos, sino que más bien son los conceptos, las categorías, la teoría misma, ¿cierto? La que tiene que tener cierta flexibilidad, cierto dinamismo para permitirse adecuarse a los cambios y a esas nuevas realidades históricas, esas realidades sociales que también son cambiantes. Sería entonces otro aspecto fundamental que caracteriza de base al realismo jurídico. Pero además de que los conceptos, que las teorías, las ideas, ¿sí? Las instituciones jurídicas tengan la capacidad de adaptarse a las realidades sociales, la otra idea fundamental es que esas categorías y esos conceptos y esas teorías tengan incidencia y capacidad de transformación de la realidad social. O sea, para un realismo de corte norteamericano, un concepto, una teoría, pues es irrelevante si no tiene la capacidad de tener algún tipo de incidencia o tenga alguna relevancia o genere algún cambio o tenga la capacidad de transformar la realidad social. Entonces vean cómo viene ese elemento interconstitutivo interdependiente. Por un lado, la realidad social determina las categorías, los conceptos, las teorías. Estas tienen que tener la capacidad de flexibilizarse y adecuarse a esas realidades sociales, pero al mismo tiempo las teorías y los conceptos deben tener una incidencia y tienen que tener una capacidad de transformación. Decirlo en otros términos es que la teoría es acción, que esto de alguna manera es muy cercano al pensamiento marxista, ¿no? Esa es una de las tesis de Marx, y es que los conceptos, las categorías y la teoría son auténticas y tienen utilidad en la medida en que tengan capacidad transformadora, en que sean acción. Esto se va a ver representado en el realismo jurídico norteamericano en algo que ellos denominan como law in action, el derecho en acción, ¿sí? El derecho tiene que tener capacidad de transformación, y esto va a hacer que ellos se confronten con la tradición del formalismo jurídico, que ellos van a denominar como law in books, derecho en los libros. Entonces, su propuesta es un derecho en acción, su propuesta es una teoría, una doctrina, unos conceptos, unas categorías con capacidad transformadora, en términos sociales, y que tengan la capacidad de representar, de dar cuenta de esas realidades sociales, y eso lo lleva a plantearse de manera crítica frente a esos postulados del formalismo jurídico.
Aquí vemos por lo tanto también cómo este movimiento, este realismo jurídico, pues está tremendamente influenciado por lo que se denomina el pragmatismo, ¿no? Que recuerden, el pragmatismo plantea que las ideas, los conceptos y las teorías no tienen valor en sí mismas, sino que adquieren significación en la medida que atiendan o incidan en la realidad. Una teoría, una categoría, una investigación científica, una propuesta filosófica es relevante solamente en la capacidad que tenga incidencia en la realidad práctica, es decir, en el ámbito de la acción práctica, es decir, en el mundo político, en el mundo moral y en el mundo del derecho, en el mundo social, sería para el caso del realismo jurídico. Ahora, otra que se deriva de todo esto, y es que el realismo jurídico entonces va a plantear que existe una conexión necesaria entre la realidad social y el derecho. El derecho es incomprensible si no entendemos que está determinado, que nace en un contexto y unas circunstancias sociales específicas, que el derecho de alguna manera responde además y es una necesidad de esa realidad social. Pero a la vez el derecho tiene que tener una capacidad transformadora, como lo dije antes, de la realidad social. El derecho es visto por el realismo jurídico muchas de las veces como un instrumento de cambio social. Ahí viene esa idea que muchas veces les escuchamos a los profesores o a veces leemos en los textos que dicen que los abogados son como ingenieros sociales. Esto es una idea muy típica de este contexto norteamericano, es decir, comprender y tener la concepción de que el derecho es un instrumento y que a través de ese instrumento podemos generar progreso social, podemos cambiar las condiciones sociales, o en términos de García Villegas, en el derecho hay esperanzas, es decir, el derecho puede cambiar las condiciones de desigualdad, las condiciones de inequidad, las condiciones de injusticia y establecer condiciones de progreso. Sería otra idea fundamental del realismo jurídico norteamericano. ¿Y quién termina siendo protagónico en esa relación entre derecho y sociedad? Pues va a adquirir un papel fundamental el juez. Todos estos autores, como vamos a ver más tarde con Derecho y Sociedad, que es un movimiento que van a nacer del seno mismo del realismo jurídico, uno de los actores fundamentales, de los protagonistas para ellos en la comprensión de las dinámicas jurídicas es el papel que tiene el juez, digamos que en él converge todo este problema de la relación y la conexión necesaria entre realidad social y derecho. Como les dije antes, rechazan el formalismo jurídico, ¿sí? El derecho siempre debe atender la realidad social y más que un programa o sistema doctrinal, es un oficio. El realismo jurídico odia ese concepto del derecho como doctrina, del derecho como un sistema ya frívolo, desprendido, allá de la realidad social, sino que el derecho debe tener una conexión necesaria con esa realidad social. Y finalmente, dentro de todas estas características, otra que va a aparecer para entender qué es esto del realismo jurídico norteamericano es que van a proponer una desacralización del derecho como sistema coherente. Es decir, van a plantear una postura crítica y empezar a profundizar en la indeterminación del derecho, en la incoherencia del derecho, en las contradicciones del derecho, ¿sí? Este es otro punto importante. Digamos que el realismo también tiene una línea crítica que entonces va a entender que el derecho tiene vacíos, que el derecho tiene lagunas, que en el derecho hay equivocidad, que en el derecho hay contradicciones y por lo tanto tiene un carácter paradojal. De esa manera el derecho no es algo sagrado, que no se pueda tocar, que no se pueda cuestionar, sino que más bien lo desacralizan, lo mundanizan y en esa medida lo plantean en esos términos críticos como algo contradictorio. Este sería entonces el otro punto. Ahora, esto que acabo de caracterizar como el realismo jurídico norteamericano, que digamos que va a tener su mejor momento y por a comienzos del siglo XX, en los años 20, en 1920, va a empezar a generar una tensión dentro de sí mismo, a dividirse, y van a plantearse una tensión problemática entre dos líneas del realismo jurídico. Una que es considerada como el realismo científico y otra que es denominada como el realismo crítico. Es decir, al comienzo, digamos, aparece esa concepción de realismo, se empieza a consolidar, pero al mismo tiempo, al interior del mismo realismo, empieza a generarse unas divisiones fuertes entre quienes tienen una postura más científica del realismo a quienes tienen una postura más crítica del realismo. Los del realismo científico
pues van a sentirse más afines con esa concepción científica, empírica, van a darle más relevancia a ese aspecto del realismo jurídico en Norteamérica, y por eso es que ahí va a empezar a nacer una línea científica del realismo. Mientras que el realismo crítico, esa otra línea que van a ser del seno mismo del realismo jurídico, va a interesarse más sobre ese postulado de la desacralización del derecho como un sistema coherente, es decir, van a ahondar más sobre ese carácter contradictorio y paradojal del derecho. Y ahí se van a empezar a abrir esas dos grandes posturas del realismo que vienen a ser incompatibles y tan incompatibles que van a, digamos, esa tensión problemática entre esas dos formas de realismo en Norteamérica van a devenir con posterioridad en los años 60. El realismo científico va a ser el antecedente para que se constituya el movimiento Derecho y Sociedad, y por otro lado en el 70, como reacción crítica al movimiento Derecho y Sociedad, va a aparecer como desarrollo del realismo crítico los estudios críticos del derecho. El realismo científico es un movimiento propositivo y progresista, que cree que a partir de las ciencias sociales y la investigación científica se puede generar progreso social, es decir, las ciencias, ese método científico empírico es un instrumento que permite generar progreso social y por lo tanto, digamos, tiene un carácter propositivo. Ese sería el primer realismo científico, como les digo, basado sobre todo por esa idea, en primer lugar pragmática, pero en segundo lugar esa predilección por la investigación empírica. Mientras que el realismo crítico es hacer una propuesta deconstructiva, que en inglés lo denominan ellos mismos como el debunking, ¿sí? El desmonte. Esa postura crítica, esa propuesta deconstructiva, lo que tiene como fin es plantearse como una oposición a la cultura jurídica dominante. En últimos términos, ellos lo que van a hacer es politizar el derecho, ¿sí? Van a introducir un enfoque político para entender las relaciones jurídicas. Y además esto los va a llevar a criticar también el método científico empírico que propone el realismo científico. Ese sería entonces, en términos generales, cómo el realismo jurídico deviene en esos dos, digamos, bandos entre realismo científico y realismo crítico. A partir de esos dos grandes movimientos, digamos, de esas dos facciones del realismo jurídico, entonces es donde van a ser, como les dije ahorita, los dos grandes movimientos de la cultura jurídica norteamericana. Si ustedes les preguntan cuáles son los dos grandes movimientos, los más importantes de la tradición jurídica en Norteamérica, sin duda les van a responder que en primer lugar es el movimiento Derecho y Sociedad, o en inglés Law and Society, y el movimiento de los estudios críticos del derecho, que en inglés son los Critical Legal Studies. Mientras que Derecho y Sociedad, el antecedente y la influencia es eso que llamamos el realismo científico. Los estudios críticos del derecho encontramos su influencia en eso que denominamos el realismo crítico, eso que denominamos como el debunking, ¿sí? Esa introducción de esa mirada política, esa mirada crítica que va en contra de esa concepción de la tradición jurídica liberal burguesa, en últimas, que eso ahorita vamos a ver más. Ahora, para llegar allá, estábamos en los años 20 y se abre ese escenario de esa tensión problemática entre los dos formas de realismo jurídico. Antes de llegar a los años 60, que es cuando aparece el movimiento Derecho y Sociedad, se van a plantear unos antecedentes a ese movimiento. Hay tres grandes antecedentes a ese movimiento. Uno que se va a denominar Movimiento Derecho, Ciencia y Políticas Públicas, que como vamos a ver, pues resulta importante, pues porque eso de alguna manera le va a dar carácter a lo que después va a ser Derecho y Sociedad. Ese movimiento de Derecho, Ciencias y Políticas Públicas, como su nombre lo dice, lo que plantea es que, apoyado en la investigación científica empírica para el derecho,
se puedan desarrollar políticas públicas que generen progreso social, ¿sí? Que eso es muy de moda en nuestro tiempo. Entonces se dicen que lo que hay es científicos que estudian el derecho para desarrollar instituciones y políticas públicas que permitan generar progreso social. Sería el primer movimiento. Ese movimiento, pues con el tiempo se va a ver, digamos, desprestigiado, pues porque es un movimiento que carece de todo sentido crítico, sobre todo cuando esas políticas públicas son patrocinadas por el Estado, y cuando las políticas públicas y esas investigaciones empíricas para desarrollar políticas públicas son patrocinadas o financiadas por el Estado o por entidades privadas, y se convierten más bien como un instrumento amañado del poder para desarrollar políticas públicas a conveniencia. El segundo movimiento importante antecedente al derecho y sociedad que va a aparecer de esa época, de los 20 a los 60, es algo que se llama Process Jurisprudence o jurisprudencia procesal, donde va a aparecer un autor muy reconocido, muy nombrado, que se llama Lon Fuller. Lon Fuller es el representante más importante de este movimiento que se llama jurisprudencia procesal. Un movimiento que lo que hizo fue mostrar precisamente ese papel fundamental que juega la administración de justicia y que juega principalmente el juez en la relación entre eso que llamamos la realidad social y el derecho, ¿sí? De ahí es donde con posterioridad se van a desprender estudios sobre la actividad, el activismo judicial, se van a desprender estudios como la independencia judicial y todos estudios que son tan relevantes para la sociología jurídica contemporánea. Y por último va a aparecer otro movimiento que se llama Derecho y Desarrollo, en inglés Law and Development, que lo que hace es algo muy parecido a lo que planteaba el Movimiento de Derecho, Ciencias y Políticas Públicas, y es entonces a partir y con una base científica pues plantear instituciones y proyectos para el desarrollo. Pero la diferencia es que esto sobre todo se hizo pues para que fueran aplicados a países en subdesarrollo, es decir, se planteaban proyectos para el desarrollo y políticas públicas para que fueran introducidas en países en subdesarrollo y que los países lograran entonces progreso económico, progreso social y estabilidad política. Pero este movimiento también fue muy desacreditado, porque yo creo que esto es algo obvio, pues lo que terminó convirtiéndose eso en forma de intervencionismo estatal. Y en realidad quienes en últimas beneficiaban todas las políticas públicas y esas intervenciones y esos proyectos de desarrollo, pues eran a los mismos estados que los proponían sobre los estados subordinados. Entonces pues esto también devino en desprestigio del movimiento. Bueno, esto sería entonces los antecedentes de lo que viene entonces ahora a ser lo que se llama movimiento Derecho y Sociedad, que va a aparecer por los años 60 y se va a consolidar ya formalmente en el año de 1964, bajo las siguientes características. La primera característica del Law and Society o Derecho y Sociedad es eso que ya habíamos planteado, es que les digo que es importante el realismo jurídico, eso que habíamos planteado como law in action. Para ellos las categorías, los conceptos de la teoría es acción, el derecho es acción, la capacidad de transformación social, eso es fundamental para este movimiento, que es el movimiento más importante de sociología jurídica en Estados Unidos, ¿sí? Hasta nuestros días tiene relevancia. Bueno, el primero entonces, como les decía, law in action, el derecho en acción, son antiformalistas, están en contra del pensamiento jurídico tradicional, especulativo, puramente teórico, sino que abogan es por una teoría, claro, porque la teoría no se puede abandonar, pero por una teoría que tenga incidencia y que tenga capacidad y fuerza transformadora. Por otro lado, otra característica de Derecho y Sociedad, también tomada de la línea del realismo jurídico científico, es que van a tener una confianza casi absoluta sobre la investigación científica. Para ellos, una investigación seria es una investigación que debe tener una base científica, pero empírica sobre todo, ¿sí? O sea, no puede para ellos haber una ciencia
que esté basada solamente en elementos especulativos, sino que tiene que ser una ciencia con una base empírica y que sea verificable, que pues, se pueda comprobar a través de la experiencia. Y por último, también son caracterizados porque tienen una concepción política progresista y reformista, al igual de lo que habíamos planteado con los antecedentes de Derecho y Desarrollo o los antecedentes de Derecho, Ciencia y Políticas Públicas. Estos, al igual que ellos y al igual que el realismo científico, pues tienen una, digamos, como una pretensión propositiva, progresista. Creen que el derecho como ciencia tiene la capacidad de generar cambios sociales, creen que el derecho como ciencia tiene la capacidad de generar cambios y favorecer a combatir las desigualdades sociales, a transformar esas realidades sociales. Estos postulados se van a ver reflejados en 3 ámbitos temáticos que van a manejar los Law and Society. El primero es el tema del acceso a la justicia, va a ser un tema fundamental para ellos. Otro tema importante, la pirámide de la litigiosidad y los jueces desde una perspectiva institucional. Toda esta escuela, todo este movimiento, como también lo fue el de Lon Fuller y el realismo crítico, consideran fundamental el papel del juez. Y otro tema que también es muy interesante y que es muy de moda y que se hizo de moda gracias a ellos y que es, digamos, eje central de la reflexión del derecho y sociedad, es lo que se denomina profesión legal. Todos esos estudios de quiénes son los abogados, pues si ustedes van al ámbito norteamericano se van a encontrar que esos estudios son amplísimos, o sea, cosa que han estudiado a profundidad en Estados Unidos es quiénes son los abogados, quiénes ejercen la profesión del derecho, a qué contexto económico pertenecen, estrato, qué nivel cultural tienen, qué preferencias políticas, religiosas, o sea, todo, de qué universidades provienen, etcétera. Todos esos elementos los trata este problema de la profesión legal. Mientras que la profesión legal es un tema muy típico de los estudios de derecho y sociedad, en cambio los críticas legales esta vez van a enfocarse mucho sobre la educación legal. Frente a este movimiento de derecho y sociedad que digamos es el referente de la sociología jurídica norteamericana y que es uno de los movimientos más importantes que ha existido en la cultura jurídica norteamericana, nace como una reacción crítica desde la otra influencia del realismo crítico, lo que se va a llamar los Critical Legal Studies. Y este movimiento va a aparecer como tal y se va a ir a consolidar en 1970. Como le digo, un movimiento heterogéneo, muy diverso, que es muy difícil de agrupar y caracterizar, pero que en términos generales podemos plantear que sus temas y puntos centrales son los siguientes. Primero, plantear las contradicciones internas del pensamiento jurídico, es decir, para un Critical Legal Studies, el derecho es antes que todo contradicción, el derecho es indeterminado, el derecho es, como les decía, equívoco, el derecho tiene un carácter paradojal y la comprensión auténtica del derecho se hace a partir de ese sentido, de ese carácter antinómico que le propio al derecho. Lo que ellos quieren evidenciar con sus estudios son las contradicciones internas del pensamiento jurídico. En segundo lugar, otro tema central de lo que van a estudiar los Critical Legal Studies son los procesos de legitimación del pensamiento jurídico dominante, ¿sí? Es decir, cómo en la historia, ¿sí?, se constituye como tradición un pensamiento jurídico, cómo se dan esos procesos en que se legitima una verdad, en los que se legitima una concepción, una tradición, una forma de ver la realidad. Y por último, otra característica de los Critical Legal Studies es que tienen una tendencia progresista de izquierda. Primero, izquierda hay que entenderlo acá como un pensamiento transgresor, como una postura reaccionaria, como una postura de oposición, como una postura que busca plantear alternativas, que plantea formas distintas de pensar. Eso es principalmente izquierda para este movimiento. Pero además en otro sentido. Y es que para ellos también izquierda, ¿qué significa? Que en las relaciones de dominación ellos siempre pues van a buscar defender esas causas
las causas de los más vulnerables, las causas de las personas que se encuentran en condición de desigualdad, aquellos que están en condiciones de dominación o que son dominados por otros. Constantemente esa sería la perspectiva que ellos plantean como un movimiento de izquierda. Y entonces así, esto que veíamos que era el realismo jurídico de 1920 como la tradición dominante en Estados Unidos, que viene en ese conflicto entre realismo científico y realismo crítico, pues va a venir entonces a consolidarse bajo dos grandes movimientos en la cultura jurídica norteamericana, por un lado en eso que llamamos derecho y sociedad y por otro lado en esto que llamamos los estudios críticos